Durante la oración de acción de gracias, mi esposa interrumpió diciendo, estoy agradecida de tener finalmente el valor de admitir que este matrimonio fue un error. Yo añadí, yo también estoy agradecido, por haber grabado esa confesión. Cuando reproduje la grabación para toda la familia, y añadí que su regalo de Navidad ya estaba envuelto en el auto, su gratitud se transformó en... ¿Saben eso que dicen de que el momento lo es todo? Bueno, mi esposa demostró que esa teoría es cierta durante nuestra cena familiar de acción de gracias, aunque no de la manera que ella esperaba. Llevaba semanas sospechando. Las llamadas telefónicas susurradas, que se detenían en el momento en que yo entraba en la habitación. El repentino interés en tener conversaciones serias sobre nuestro futuro. La forma en que seguía mencionando que este día de acción de gracias sería especial, diferente de alguna manera. Llámenlo intuición, pero algo se sentía mal. Así que hice lo que cualquier hombre inteligente haría. Me preparé. Aquel jueves por la mañana, instalé un pequeño dispositivo de grabación en el comedor, escondido detrás del centro de mesa que mi suegra había insistido en traer. Solo una precaución, me dije a mí mismo. Mejor tenerlo y no necesitarlo, que al revés. Toda la familia estaba allí. Mis padres, sus padres, su hermana con su marido, mi hermano, e incluso mi anciana abuela, que ya rara vez salía de casa. Todos se reunieron alrededor de nuestra mesa de comedor. El olor a pavo y relleno llenaba el aire, y el fútbol sonaba bajito de fondo. Todo parecía normal al principio. Su madre elogió el puré de papas. Su padre preguntó por mi trabajo. La típica charla festiva mientras llenábamos nuestros platos y nos acomodábamos. Entonces llegó el momento de la oración de gracias. Mi padre, como el mayor, tradicionalmente nos dirigía para dar las gracias. Todos nos tomamos de las manos, inclinamos la cabeza y comenzamos a compartir aquello por lo que estábamos agradecidos este año. Su hermana mencionó su nuevo ascenso. Mi hermano habló sobre su recuperación de la cirugía. Mi abuela habló sobre tener un año más con la familia. Agradecimientos estándar y sinceros. Luego llegó el turno de mi esposa. Apretó mi mano, respiró hondo, y en lugar del agradecimiento habitual por la salud y la familia, soltó una bomba que silenció a toda la mesa. Estoy agradecida de tener finalmente el valor de admitir que este matrimonio fue un error. El silencio fue inmediato y total. Los tenedores se detuvieron a mitad de camino hacia las bocas. Los audífonos de mi abuela parecían funcionar perfectamente, porque sus ojos se abrieron de par en par. Incluso el partido de fútbol pareció más silencioso de alguna manera. Pero yo estaba listo. No jadeé. No me enojé. Ni siquiera parecí sorprendido. En cambio, sonreí con calma. ¿Saben qué? Dije. Yo también estoy agradecido. Estoy agradecido por haber grabado esa confesión. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y puse mi teléfono sobre la mesa, con la aplicación de grabación aún funcionando, capturando cada palabra. Y estoy especialmente agradecido de que tu regalo de Navidad ya esté envuelto en el auto. ¿Debería ir a buscarlo ahora, o prefieres terminar tu pavo primero? El color desapareció de su rostro más rápido que el vino de una copa rota. Su boca se abrió, luego se cerró, como si estuviera tratando de atrapar palabras que ya se habían escapado. Su madre parecía confundida. El tenedor de su padre repiqueteó contra su plato. Mis padres intercambiaron miradas que podrían haber iluminado el vecindario. ¿Qué grabación?, susurró ella, con la voz apenas audible. Detuve la grabación y la reproduje. Sus propias palabras llenaron el comedor, claras como el agua. Estoy agradecida de tener finalmente el valor de admitir que este matrimonio fue un error. Esa grabación, dije simplemente. Y en cuanto al regalo de Navidad, bueno, digamos que me he estado preparando para este momento más tiempo del que podrías pensar. Ella trató de retractarse de inmediato. No quise decirlo así. Solo estaba emocionada. Las fiestas me hacen decir cosas locas. Pero el daño ya estaba hecho, y todos en esa mesa lo sabían. No confiesas accidentalmente que tu matrimonio es un error durante la oración de acción de gracias. Eso no es un desliz. Eso es un movimiento calculado. En realidad, continué,
cortando mi pavó con deliberada precisión, querías decir exactamente lo que dijiste. Tal como lo sentías cuando le dijiste a tu amiga, hace 3 semanas, que ibas a hacer que este día de acción de gracias fuera memorable. Tal como lo sentías cuando le dijiste que querías hacerme tanto daño como fuera posible. La habitación se quedó aún más silenciosa, si es que eso era posible. El marido de su hermana dejó de masticar por completo. ¿Cómo supiste de esa conversación?, tartamudeó ella. De la misma manera que sé de muchas conversaciones que has tenido últimamente. De la misma manera que sé que toda esta confesión no fue una emoción espontánea. Fue una crueldad planificada. Mi abuela, bendita sea, fue la primera en romper el silencio familiar. Bueno, dijo ella, alcanzando la salsa de arándanos, esto es ciertamente más entretenido que la conversación de la cena del año pasado sobre la cirugía de vesícula de tu tío. Incluso en medio de todo desmoronándose, tuve que apreciar su sentido de la oportunidad. Algunas cosas vienen de familia, aparentemente. Pero mi esposa no había terminado de tratar de controlar la narrativa. Se puso de pie abruptamente, raspando su silla contra el piso de madera. Esto es una locura. Me estás haciendo sonar como una villana, cuando solo estaba siendo honesta sobre mis sentimientos. ¿Honesta? Levanté la vista de mi plato, con el tenedor aún en la mano. ¿Quieres hablar de honestidad? Porque tengo un auto lleno de honestidad esperando afuera, y creo que esta familia merece saber exactamente cuán honesta has sido realmente. La amenaza quedó suspendida en el aire, como el humo de una vela apagada. Ella sabía que yo no estaba bromeando. Lo que fuera que hubiera en ese auto, cualquiera que fuera el regalo de Navidad que había mencionado, no iba a ayudar a su causa. Su padre se aclaró la garganta con incomodidad. Tal vez todos deberíamos calmarnos y terminar la cena. Es acción de gracias, después de todo. Pero ya no había forma de volver a meter a este genio en su lámpara, pensé. Ella había abierto la puerta con su confesión, y yo iba a cruzarla directamente. Papá, le dije a su padre, usando el término con el que lo había llamado durante años. Con el debido respeto, su hija eligió el momento para esta conversación. Ella eligió arruinar la cena de acción de gracias con su anuncio. Yo solo estoy respondiendo a lo que ella comenzó. Los ojos de mi esposa recorrieron la mesa, buscando apoyo, buscando a alguien que se pusiera de su lado. Pero los miembros de su propia familia la miraban con expresiones que iban desde la decepción hasta la confusión. Creo, dije, poniéndome de pie y doblando mi servilleta cuidadosamente al lado de mi plato, que es hora de traer ese regalo de Navidad. Porque, honestamente, después de escuchar su confesión, creo que todos aquí merecen entender el panorama completo de lo que ha estado sucediendo en este matrimonio. La caminata hacia el auto se sintió como los 20 pasos más largos de mi vida, pero también los más liberadores. Detrás de mí, podía escuchar voces apagadas desde el comedor, susurros urgentes, y lo que sonaba como su madre haciendo preguntas directas. Cuando regresé con el sobremanila en mis manos, toda la dinámica había cambiado. Todos la miraban fijamente, y ella parecía querer desaparecer entre las tablas del suelo. Entonces, dije, acomodándome de nuevo en mi silla. ¿Quién quiere saber cómo se ve la verdadera honestidad? El sobremanila se sentía más pesado de lo que debería mientras lo colocaba sobre la mesa, junto al puré de papas. Los ojos de mi esposa estaban clavados en él, como si contuviera códigos de lanzamiento nuclear. Antes de abrir esto, dije, sacando mi teléfono de nuevo, creo que todos deberían escuchar el resto de lo que ella ha estado diciendo. Porque su confesión de acción de gracias. Eso fue solo el aperitivo. Su rostro pasó de pálido a verde más rápido que un semáforo. No puedes simplemente grabar a la gente sin su permiso. Eso es ilegal. En realidad, respondí, desplazándome por mi teléfono, en nuestro estado, solo una de las partes necesita dar su consentimiento para grabar. Esa parte sería yo. Y considerando que estas conversaciones ocurrieron en nuestro hogar compartido, tenía todo el derecho de protegerme. Mi suegro se inclinó hacia adelante. ¿Qué conversaciones? Presioné reproducir en otra grabación. Su voz llenó la habitación, clara como el agua, proveniente de una llamada telefónica que había hecho 2 semanas antes. Ya no soporto estar casada con él. Se cree tan perfecto, tan en control de todo.
Quiero destruir esa confianza. Quiero que se sienta tan miserable como yo. El sonido de la voz de su amiga se escuchó a continuación. Entonces, ¿cuál es tu plan? La cena de acción de gracias frente a toda su familia. Voy a anunciar que nuestro matrimonio se acabó y hacer que suene como si fuera culpa suya. Hacer que parezca un fracaso por una vez. La grabación se detuvo. El único sonido era el reloj del abuelo haciendo tic-tac en la esquina y el estómago de alguien rugiendo. Su hermana fue la primera en hablar. ¿Qué demonios te pasa? Eso no es. Comenzó ella, luego se detuvo. ¿Cómo niegas tu propia voz diciendo esas palabras exactas? Hay más, dije con calma, tomando un sorbo de agua. Debería reproducir aquella donde discutiste cómo hacerme parecer inestable, o aquella donde hablaste sobre tratar de poner a mi familia en mi contra. Mi madre, que había estado en silencio hasta ahora, dejó su copa de vino con más fuerza de la necesaria. Te conozco desde hace 8 años. Te recibí en esta familia. Te defendí cuando la gente decía que eras demasiado joven para casarte. ¿Y así es como tratas a mi hijo? Mamá, por favor, intentó mi esposa. No entiendes toda la situación. Entonces explícala, dijo mi abuela bruscamente. A pesar de tener 83 años, todavía tenía ese tono que podía hacer que los adultos se sintieran como niños portándose mal. Explica cómo planear humillar a tu esposo frente a su familia tiene sentido. Pero en lugar de explicar, ella redobló la apuesta. Es controlador. Monitorea todo lo que hago. No confía en mí. Casi me río de la ironía. Empecé a monitorearte porque me diste razones para no confiar en ti. Y claramente, mis instintos eran correctos. Su cuñado, que rara vez hablaba en las reuniones familiares, se aclaró la garganta. Mira, no sé mucho sobre consejería matrimonial ni nada de eso, pero ¿planear lastimar a alguien a quien supuestamente amas? Eso es simplemente cruel. Gracias, dije, apreciando genuinamente su aporte. Porque de eso se trataba exactamente. No de arreglar nuestro matrimonio, no de una comunicación honesta, sino simplemente de causar el máximo daño emocional. Tomé el sobre Manila. Lo que nos lleva a este regalo de Navidad que mencioné. Sus manos estaban temblando realmente. Ahora, lo que sea que haya ahí, lo estás sacando de contexto. Lo estoy haciendo. Abrí el sobre y saqué una pila de papeles. Papeles de divorcio. Presentados y listos para procesar. Porque a diferencia de alguien en esta mesa, yo no creo en los ataques sorpresa durante las fiestas familiares. Los jadeos alrededor de la mesa fueron audibles. La mano de su madre voló a su pecho. ¿Ya solicitaste el divorcio? Preguntó su padre. Me preparé para solicitarlo, corregí. Porque sabía que este día llegaría. Ella ha estado planeando esta humillación durante semanas. Yo he estado planeando mi respuesta durante el mismo tiempo. Mi esposa se puso de pie tan rápido que su silla casi se cae. Esto es una locura. Todos actúan como si yo fuera una especie de monstruo. El matrimonio es difícil. La gente tiene dudas. Tener dudas y planear una guerra emocional son dos cosas diferentes, dijo mi hermano. Él mismo se había divorciado hacía 3 años, así que conocía el terreno. Cuando tuve dudas sobre mi matrimonio, hablé con mi esposa. No conspiré para destruirla frente a su familia. Exactamente, dije, esparciendo los papeles de divorcio sobre la mesa como si estuviera repartiendo cartas. Vean todos, así es como se ve la verdadera honestidad. Podría haber presentado estos papeles hace meses, cuando empecé a sospechar que algo andaba mal. Podría haberle notificado en el trabajo, o en el supermercado, o cualquier martes al azar. La miré directamente. Pero te di la oportunidad de ser honesta conmigo primero. Esperé. Esperaba que eligieras arreglar las cosas en lugar de romperlas. En cambio, elegiste planear esta actuación. Su hermana estaba leyendo los papeles de divorcio. Estos son realmente detallados. ¿Cuándo empezaste a preparar esto? El día después de escuchar esa primera llamada telefónica sobre querer destruir mi confianza. Me di cuenta de que no estaba casado con alguien que quería resolver problemas.
Estaba casado con alguien que quería crearlos. Mi esposa finalmente explotó. Bien. ¿Quieres honestidad? Odio estar casada contigo. Me haces sentir pequeña, estúpida y aburrida. Cada día se siente como si estuviera reprobando algún examen que no sabía que estaba tomando. La habitación se quedó en silencio total de nuevo, pero esta vez, en lugar de conmoción, vi comprensión en los rostros de las personas. Finalmente, la verdad real estaba saliendo a la luz. Ahí está, dije en voz baja. La verdadera confesión honesta. No un ataque calculado diseñado para lastimarme, sino el problema real. Has sido infeliz. Y en lugar de hablar conmigo al respecto, decidiste convertirme en el enemigo. Su madre lloraba suavemente. Cariño, ¿por qué nunca dijiste nada? Podríamos haberte ayudado a superar esto. Porque ella no quería superarlo, respondí. Ella quería ganarlo. Esto nunca se trató de arreglar nuestro matrimonio. Se trataba de asegurarse de que yo perdiera algo importante para mí cuando terminara. Hice un gesto alrededor de la mesa, mi familia, mi reputación, mi confianza. Ella quería quitarme todo eso porque se sentía mal consigo misma. Mi padre, que había estado observando todo con la paciencia de alguien que había visto mucha vida, finalmente habló. Hijo, ¿qué necesitas de nosotros en este momento? Era una pregunta tan simple, pero me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. Mi propio padre estaba preguntando cómo apoyarme, mientras que la familia de mi esposa finalmente veía quién era ella realmente. Solo sean testigos de esto, dije, sacando un bolígrafo de mi chaqueta. Porque voy a firmar estos papeles aquí mismo, ahora mismo, frente a todos los que escucharon su confesión. Su rostro se arrugó. No puedes hacer esto en acción de gracias. Tú empezaste esto en acción de gracias, le recordé, haciendo clic con el bolígrafo. Yo solo lo estoy terminando. Y con eso, firmé mi nombre en los papeles de divorcio mientras el pavó se enfriaba y el partido de fútbol se jugaba para una audiencia de nadie. El sonido de mi bolígrafo rasgando los papeles de divorcio era el único ruido en la habitación. Mi firma parecía sorprendentemente firme dadas las circunstancias. Dejé el bolígrafo y miré a mi esposa, que miraba los papeles como si pudieran entrar en combustión espontánea. Listo, dije, tapando el bolígrafo con un clic satisfactorio. Regalo de Navidad entregado por adelantado. Su padre se frotó la frente. Todo esto está sucediendo muy rápido. Tal vez todos deberían respirar y pensar en esto. Papá, dije respetuosamente. He estado pensando en esto durante 2 meses. Cada ángulo, cada posibilidad, cada consecuencia. Esta no es una decisión precipitada tomada con ira. Este es el resultado de una planificación cuidadosa después de descubrir con quién me casé realmente. Mi esposa todavía estaba parada detrás de su silla, agarrando el respaldo como si eso la mantuviera erguida. Planeaste todo esto. Me tendiste una trampa. Me protegí, y corregí. Hay una diferencia. Tú planeaste emboscarme con crueldad emocional. Yo planeé responder con realidad legal. Volví a meter la mano en el sobre y saqué otro juego de papeles. Pero los papeles de divorcio no son en realidad el regalo principal de Navidad. Estos lo son. Los nuevos documentos golpearon la mesa con un ruido sordo. Sus ojos se abrieron cuando reconoció lo que eran. Acuerdos de protección de activos financieros, anuncié a la mesa. Firmados y presentados hace 6 semanas. Verán, mientras ella planeaba su actuación de acción de gracias, yo me reunía con abogados y contadores. Su voz salió apenas como un susurro. Moviste nuestro dinero. Protegí mi dinero, aclaré. Dinero que gané. Dinero que ahorré. Dinero que invertí. Resulta que cuando estás casado con alguien que conspira para destruirte financieramente durante un divorcio, tienes opciones legales para evitarlo. Mi hermano se inclinó hacia adelante, genuinamente curioso. ¿Cómo funciona eso? Bueno, dije, acomodándome de nuevo en mi silla como si estuviera explicando una jugada de fútbol, cuando alguien habla repetidamente de quitarte todo lo que vales, y tienes grabaciones de esas conversaciones, los tribunales tienden a ser comprensivos con las medidas de protección de activos.
Saqué mi teléfono de nuevo. ¿Debería reproducir la grabación donde ella discutía ocultar gastos para que pareciera que yo era financieramente irresponsable? ¿O aquella donde investigaba cómo reclamar que merecía la mitad de todo lo que construí antes de que nos conociéramos? El rostro de su madre había pasado de confundido a horrorizado. ¿Ibas a mentir sobre las finanzas? Ella iba a reclamar que el éxito de mi negocio durante nuestro matrimonio le daba derecho a participaciones de propiedad que nunca ganó, expliqué. Afortunadamente, los documentos de incorporación de la empresa no mienten, y tampoco los registros bancarios que muestran de dónde vino cada dólar. Mi esposa finalmente se sentó pesadamente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Has estado planeando dejarme durante meses. Incorrecto de nuevo, dije, tomando un bocado de relleno que de alguna manera se había mantenido caliente a través de todo el drama. He estado planeando sobrevivir a que tú me dejes. Hay una diferencia crucial. Señalé con mi tenedor hacia las grabaciones. Cada una de esas conversaciones eras tú hablando de terminar nuestro matrimonio. Solo querías hacerlo de una manera que me lastimara más y te beneficiara más a ti. Simplemente me aseguré de que eso no fuera posible. Su hermana estaba leyendo los documentos financieros. Estos son realmente completos. Documentaste todo. Cuando alguien amenaza con destruir el trabajo de tu vida por despecho, documentas todo, confirmé. Estados de cuenta bancarios, registros comerciales, escrituras de propiedad, cuentas de inversión, todo protegido y contabilizado. Mi abuela, que había estado observando en silencio mientras comía su puré de papas, finalmente intervino. Bien por ti, querido. En mis tiempos, a esto lo llamábamos sentido común. La abuela tiene razón, dije con la primera sonrisa genuina que había sentido en semanas. Esto no es vengativo. Esto es práctico. Ella quería jugar juegos con nuestro matrimonio, nuestras relaciones familiares y nuestras finanzas. Yo solo me aseguré de conocer las reglas antes de que ella empezara a jugar. La voz de mi esposa se quebró cuando habló. Nunca dije que quería destruir tu negocio. Saqué mi teléfono una vez más. Grabación del 15 de octubre. Debería reproducirla. No, dijo rápidamente, lo que le dijo a todos en la mesa exactamente lo que había en esa grabación. Aquí está lo que encuentro fascinante, continué, dirigiéndome a la habitación más que a ella. Pasó semanas planeando cómo lastimarme, cómo avergonzarme, cómo aprovecharse de mí financieramente. Pero nunca planeó ni una sola vez cómo arreglar nuestro matrimonio. Su madre se estaba secando los ojos con su servilleta. Cariño, ¿es eso cierto? ¿Realmente estabas planeando todo esto? El silencio se prolongó lo suficiente para que el reloj del abuelo diera la media hora. Cuando finalmente respondió, su voz era apenas audible. ¿Estaba enojada? ¿Lo suficientemente enojada como para planear un fraude financiero? Preguntó mi padre con dureza. Lo suficientemente enojada como para investigar las leyes de propiedad comunitaria en nuestro estado, para ver cuánto de mi negocio podía reclamar, agregué amablemente. Lo suficientemente enojada como para llamar a 3 abogados de divorcio diferentes para consultas. Lo suficientemente enojada como para hacer capturas de pantalla de la información de la cuenta bancaria y reenviarla a su cuenta de correo electrónico. Cada revelación golpeaba la mesa como bombas individuales. Sus familiares intercambiaban miradas que comunicaban volúmenes sin palabras. Pero no lo suficientemente enojada como para tener una sola conversación honesta conmigo sobre lo que le molestaba, concluí. No lo suficientemente enojada como para sugerir terapia. No lo suficientemente enojada como para intentar literalmente cualquier cosa que no fuera el engaño y la venganza. Su cuñado sacudió la cabeza. Esto va más allá de problemas matrimoniales. Esto es. Hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Fraude, suministró mi madre amablemente. La palabra que buscas es fraude. Gracias, le dije a mi madre. Y sí, intentar reclamar la propiedad de activos a los que no contribuiste basándose en documentación falsa es fraude, por lo que todo lo que hice para protegerme fue completamente legal. Me levanté y comencé a recoger los papeles, organizándolos de nuevo en pilas ordenadas. Entonces, así es como funciona esto ahora. Los papeles de divorcio están firmados y se presentarán el lunes por la mañana.
Los acuerdos de protección de activos ya están vigentes. Y todos en esta sala han escuchado exactamente por qué terminó este matrimonio. Mi esposa miró alrededor de la mesa desesperadamente. Alguien tiene que pensar que esto está mal. Me grabó sin decirme. Movió dinero sin decirme. Planeó todo esto a mis espaldas. Tú planeaste cometer fraude a sus espaldas, señaló su propia hermana. Planeaste mentirle a abogados y jueces. Planeaste humillarlo frente a su familia. ¿Qué esperabas exactamente que hiciera? Simplemente aceptarlo. Esperaba que luchara por nuestro matrimonio, dijo ella. Y por primera vez, sonaba genuinamente emocional en lugar de manipuladora. Luché por nuestro matrimonio, respondí, deslizando los papeles de nuevo en el sobre. Luché tratando de protegerlo de alguien que estaba trabajando activamente para destruirlo. Desafortunadamente, ese alguien eras tú. El partido de fútbol todavía se jugaba de fondo, algún equipo anotando un touchdown ante los vítores de una multitud distante. Se sentía surrealista, como si la vida normal estuviera ocurriendo en algún universo paralelo, mientras nuestra familia implosionaba durante la cena de Acción de Gracias. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó su padre. Miré alrededor de la mesa a rostros que habían sido parte de mi vida durante casi una década. Ahora todos saben la verdad. No la versión que ella planeaba contarles después de tomarme por sorpresa hoy. No una historia sobre cómo fui un esposo terrible que la alejó. La verdad real sobre quién planeó qué y cuándo. La verdad de que ella tiró un buen matrimonio para satisfacer alguna necesidad de venganza, agregó mi padre. La verdad de que valoraba más lastimarme que construir una vida conmigo, estuve de acuerdo. Y con eso, me senté de nuevo y volví a mi cena de Acción de Gracias. Después de todo, todavía tenía mucho por lo que estar agradecido. Mi esposa todavía estaba parada detrás de su silla, como si tuviera miedo de volver a sentarse, como si mantenerse erguida la ayudara de alguna manera a recuperar el control de la situación. Pero el control había cambiado en el momento en que decidió usar la cena de Acción de Gracias como un arma. ¿Quieren saber qué hay realmente en este sobre?, pregunté, sacando otra carpeta más. Una línea de tiempo. Cada conversación, cada comportamiento sospechoso, cada mentira documentada con fechas y horas. Esparcí los papeles sobre la mesa como un informe legal. 23 de agosto, primera llamada telefónica al abogado de divorcio número 1. 5 de septiembre, consulta con el abogado de divorcio número 2. 18 de septiembre, reunión con el abogado de divorcio número 3. Su rostro pasó por varios tonos de palidez mientras continuaba. 2 de octubre, conversación con su amigo de la universidad sobre hacerle pagar por desperdiciar sus mejores años. 9 de octubre, investigación sobre métodos de valoración de empresas. 23 de octubre, captura de pantalla del saldo de nuestra cuenta de ahorros conjunta enviada a su correo electrónico personal. Mi suegro estaba leyendo la línea de tiempo con la expresión de alguien que revisa evidencia en un caso penal. ¿Documentaste todo esto? Cuando alguien comienza a comportarse como si estuviera planeando una campaña en tu contra, documentas todo, respondí. Especialmente cuando ese alguien tiene acceso a tu casa, tus finanzas y tu información personal. Su hermana levantó la vista de los papeles. 3 abogados de divorcio diferentes. ¿Por qué necesitarías 3? Porque los 2 primeros le dijeron que no tenía motivos para el tipo de acuerdo que quería, respondí antes de que mi esposa pudiera responder. El tercero aparentemente fue más creativo con las interpretaciones legales. Mi esposa finalmente encontró su voz de nuevo. Contrataste a alguien para que me siguiera. Contraté a un investigador privado después de que comenzaste a reunirte con abogados a mis espaldas, confirmé. Parecía una respuesta razonable al descubrir que mi esposa estaba construyendo un caso legal en mi contra mientras fingía que nuestro matrimonio estaba bien. Saqué un informe de aspecto profesional. Lectura fascinante, en realidad. 3 meses de reuniones documentadas, llamadas telefónicas y actividades de investigación. Todo enfocado en terminar nuestro matrimonio de la manera más ventajosa financieramente posible para ti. Mi hermano silbó bajo. Eso no es territorio de consejería matrimonial. Eso es guerra. Exactamente, estuve de acuerdo.
Y una vez que me di cuenta de que estaba en una guerra que no sabía que había comenzado, comencé a luchar para ganar. Mi abuela seguía comiendo constantemente a través de todo esto, asintiendo ocasionalmente con aprobación ante movimientos particularmente estratégicos. En mis tiempos, a esto lo llamábamos prepararse para la batalla. El investigador también documentó algunas conversaciones interesantes con sus amigas, continué, hojeando el informe. Aparentemente, el plan no era solo aprovecharse financieramente. El plan era destruir mi reputación en el proceso. Su madre parecía horrorizada. ¿Qué quieres decir? Me refiero a conversaciones sobre hacerme parecer un esposo inestable y controlador que la llevó a la desesperación. Historias sobre abuso emocional que nunca sucedieron. Reclamaciones sobre control financiero que fueron completamente inventadas. Miré directamente a mi esposa. ¿Debería leer la transcripción donde practicaste llorar mientras le contabas a tu amiga cómo supuestamente te aislé de tu familia? La misma familia que está sentada aquí mismo, que sabe que te animé constantemente a pasar tiempo con ellos. Ya es suficiente, dijo ella. Pero ya no había autoridad en su voz. No, no creo que sea suficiente, dijo su propio padre con firmeza. Creo que necesitamos escuchar exactamente qué tipo de mentiras estabas planeando contar sobre esta familia. La traición en su voz era inconfundible. Esto no se trataba solo de nuestro matrimonio. Ella había estado planeando dañar las relaciones con las personas que la amaban. Leí del informe. Cita, necesito hacer que parezca que él me puso en contra de mi familia, para que se sientan culpables y se pongan de mi lado. ¿Fin de la cita? El silencio que siguió fue diferente a las conmociones anteriores. Este era el silencio de personas que se daban cuenta de que habían sido blanco de manipulación. La voz de su madre era apenas un susurro. ¿Ibas a mentir sobre nosotros? Iba a hacer lo que fuera necesario para salir de este matrimonio con algo que mostrar. Espetó finalmente mi esposa, dejando caer su máscara por completo. Desperdicié 8 años de mi vida tratando de ser la esposa perfecta para alguien que nunca apreció lo que tenía. Nunca apreció. Mi voz se elevó por primera vez en toda la noche. Trabajé semanas de 60 horas para construir un negocio que pudiera apoyarnos a ambos. Compré la casa que tú elegiste. Planeé vacaciones a lugares a los que querías ir. Pasé mis fines de semana con tu familia porque te hacía feliz. Me puse de pie, la silla raspando contra el piso. Pero aparentemente nada de eso importaba, porque lo que realmente querías era sentirte como una víctima. Y cuando la realidad no cooperó con esa narrativa, decidiste crear evidencia para apoyarla. No entiendes la presión de estar casada con alguien tan exitoso, dijo ella, lo cual fue posiblemente lo más revelador que había dicho en todo el día. Ah, dije, sentándome de nuevo con repentina claridad. Ahí está. El verdadero problema no es que fuera un mal esposo. El problema es que fui uno exitoso, y eso te hizo sentir inadecuada. Mi madre se inclinó hacia adelante. Cariño, el éxito en el matrimonio no es una competencia. Cuando uno de los cónyuges tiene éxito, ambos se benefician. Es fácil decirlo cuando no eres la que está siendo eclipsada todos los días, respondió mi esposa. ¿Eclipsada? No pude evitar reír. Presumí de tu arte a todos los que quisieran escuchar. Colgué tus pinturas en mi oficina. Traté de conseguirte exposiciones en galerías. Me ofrecí a financiar tu estudio. ¿Cómo exactamente te estaba eclipsando? Siendo mejor en todo que yo, dijo ella, y de repente toda la situación cobró un sentido terrible. Su hermana sacudió la cabeza lentamente. Entonces, en lugar de trabajar más duro o encontrar tu propio camino, decidiste derribarlo. Decidí dejar de vivir en su sombra, respondió mi esposa. Pero incluso ella pareció darse cuenta de lo débil que sonaba eso. Decidiste cometer fraude y destruir las relaciones familiares, corrigió mi padre. Esas no son la misma cosa. Saqué el documento final del sobre. Lo que nos lleva a esto. Una contabilidad financiera completa de nuestro matrimonio. Cada dólar ganado, cada gasto pagado, cada deuda incurrida, todo documentado y verificado. La hoja de cálculo era impresionantemente detallada, codificada por colores y con referencias cruzadas.
El verde representa los ingresos que generé. El azul representa los ingresos que generaste. El rojo representa los gastos conjuntos. El amarillo representa los gastos en los que incurriste sin consulta. La distribución de colores contaba una historia con la que era difícil discutir. Mucho verde, un poco de azul, cantidades razonables de rojo y más amarillo del que debería haber habido. $17.000 en deudas de tarjetas de crédito que nunca supe, anuncié, ocultas en 4 tarjetas diferentes. Aparentemente, parte de la estrategia de salida era maximizar el crédito a mi nombre y desaparecer la deuda en el acuerdo de divorcio. Su padre miraba el desglose financiero con la expresión de alguien que acaba de descubrir que su hija era una extraña. ¿Acumulaste deudas secretas? Me estaba preparando para la independencia, dijo ella a la defensiva. Te estabas preparando para el robo, corregí. Tarjetas de crédito a mi nombre, cargos por cosas como consultas legales, vestuario nuevo, depósitos de apartamentos, todo oculto de mí mientras fingías ser mi amada esposa. Mi abuela terminó su último bocado de pavó y dejó su tenedor con determinación. Querida, en mis 83 años, he visto mucho mal comportamiento. ¿Pero planeas robarle a alguien mientras conspiras para destruir su reputación? Eso no son problemas matrimoniales. Eso es comportamiento criminal. El peso de esa evaluación se asentó sobre la mesa como una manta pesada. Mi esposa miró alrededor desesperadamente, pero no quedaba nadie para ponerse de su lado. Entonces, esto es lo que sucede a continuación, dije, reuniendo todos los documentos en pilas organizadas. Estos papeles se presentan el lunes. La evidencia se presenta para respaldar mi posición, y todos en esta sala saben exactamente por qué terminó este matrimonio y quién fue responsable de terminarlo. Miré alrededor de la mesa por última vez. Le di 8 años de mi vida, mi lealtad y mi confianza. A cambio, ella me dio meses de engaño, traición planificada e intento de fraude. Creo que todos podemos estar de acuerdo en quién obtuvo el mejor trato en este matrimonio. Y con eso resuelto, alcancé la salsa de arándanos. Después de todo, todavía era acción de gracias. Mi esposa miraba los documentos organizados como si fueran evidencia en su propio juicio, lo cual en cierto modo lo eran. Esto es una locura, dijo, pero a su voz le faltaba convicción. Me estás haciendo sonar como una especie de mente maestra criminal. Solo era infeliz en mi matrimonio. Las personas infelices buscan terapia, dijo mi madre con firmeza. Las personas infelices tienen conversaciones honestas. No planean esquemas elaborados para destruir la vida de su cónyuge. Su propia madre estaba leyendo los estados de cuenta de la tarjeta de crédito con creciente horror. $17.000? ¿En qué? Honorarios legales, ropa nueva, depósitos de apartamentos, respondí cuando mi esposa permaneció en silencio. Todo cargado a cuentas a mi nombre mientras ella me decía que necesitábamos ser más cuidadosos con nuestros gastos. Necesitaba prepararme para mi futuro, dijo ella débilmente. Necesitabas robar para prepararte para tu futuro, corregí. Y necesitabas mentirle a tu familia para hacerlos cómplices de tu fraude. Su padre dejó su copa de vino con fuerza controlada. Necesito preguntarte directamente. ¿Realmente estabas planeando mentir sobre esta familia para ganar simpatía en la corte? La pausa antes de que ella respondiera les dijo a todos lo que necesitaban saber. Iba a explicar mi perspectiva, dijo finalmente. Tu perspectiva inventada, dijo su hermana rotundamente. Hay una diferencia. Vi cómo lo último de su apoyo se desmoronaba en tiempo real. Incluso su propia familia no podía defender el planear mentir sobre ellos en procedimientos legales. ¿Saben cuál es la parte más triste? Dije, recostándome en mi silla. Si solo hubieras sido honesta sobre sentirte inadecuada o eclipsada, podríamos haber trabajado en eso. Consejería matrimonial, terapia separada, cambiar nuestra dinámica. Pero en lugar de arreglar el problema, decidiste destruir todo a su alrededor. Es demasiado tarde para eso ahora, dijo ella con amargura. Fue demasiado tarde en el momento en que elegiste el engaño sobre la comunicación, estuve de acuerdo. En el momento en que elegiste la venganza sobre la resolución. Mi hermano estaba sacudiendo la cabeza. Pasé por un divorcio. Fue doloroso,
complicado y costoso, pero al menos fue honesto. Esto es simplemente cruel. Cruel y calculado, agregó mi abuela. Y mal ejecutado. No pude evitar sonreír ante eso. Gracias, abuela. Aunque tengo que darle crédito por la persistencia. 3 abogados, meses de planificación, esquemas financieros detallados. Si ella hubiera puesto tanto esfuerzo en nuestro matrimonio, tal vez no estaríamos aquí. El rostro de mi esposa se puso rojo. ¿Crees que esto es gracioso? Creo que la justicia es satisfactoria, respondí. Planeaste emboscarme hoy, humillarme frente a mi familia y robarme en el proceso. En cambio, te expusiste a todos los que importan, y me entregaste todo lo que necesitaba para protegerme. Su madre lloraba suavemente. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo se convirtió mi hija en alguien que haría estas cosas? Ustedes no la criaron para hacer esto, dije suavemente. Ella eligió este camino por sí misma, y ahora tiene que vivir con las consecuencias de esa elección. Me levanté y comencé a recoger los documentos una última vez. Los papeles están firmados. La evidencia está documentada. La verdad es revelada. Creo que hemos terminado aquí. Espera, dijo mi esposa desesperadamente. ¿Qué hay del perdón? ¿Qué hay de las segundas oportunidades? ¿No se supone que de eso se trata el matrimonio? Hice una pausa, sosteniendo el sobre. Se supone que el matrimonio se trata de confianza, respeto y asociación. Violaste los 3 sistemáticamente durante meses de planificación. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Su padre asintió lentamente. Hijo, tienes nuestro apoyo. Lo que ella planeó hacer. Esa no es la hija que criamos. Gracias, dije, diciéndolo en serio. Eso significa más de lo que saben. Mientras me dirigía hacia la puerta, mi esposa me llamó por última vez. ¿A dónde vas? Me volví con una sonrisa que se sentía genuina por primera vez en meses. Voy a disfrutar el resto de mi acción de gracias. Tal vez ver un poco de fútbol con mi familia. Ya sabes, las personas a las que realmente les importo. Tu familia está aquí también, dijo ella, señalando alrededor de la mesa. Miré los rostros que la rodeaban. Sus padres, su hermana, mis propios familiares, todos mirándola con expresiones de decepción y disgusto. En realidad, dije, creo que descubrirás que eso ya no es del todo cierto. Y salí, dejándola sola con los restos de las relaciones que había sacrificado por un plan que nunca tuvo oportunidad de funcionar. 6 meses después, estaba sentado en mi patio trasero un domingo por la mañana, con café en mano, viendo el amanecer. La casa estaba tranquila. Mente en paz, no más llamadas telefónicas susurradas, no más estados de cuenta de tarjetas de crédito ocultos, no más caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de alguien que estaba planeando secretamente mi destrucción. El divorcio finalizó 3 semanas después de Acción de Gracias. Sus abogados intentaron impugnar los acuerdos de protección de activos, pero cuando tienes grabaciones de alguien planeando fraude, los jueces tienden a ser poco comprensivos con tus reclamos de trato injusto. Ella obtuvo lo que trajo al matrimonio, que fue esencialmente nada. Yo me quedé con lo que construí, que era todo lo que importaba. Su familia se comunicó conmigo en febrero. Su madre llamó primero, disculpándose profusamente y preguntando si aún podíamos tener una relación. Su padre envió una carta escrita a mano expresando su vergüenza por el comportamiento de su hija. Incluso su hermana me invitó a su fiesta de cumpleaños, dejando en claro que yo era más bienvenido que mi exesposa. Acepté sus disculpas y mantuve relaciones cordiales con ellos. Eran buenas personas que criaron a alguien que tomó decisiones terribles. Eso no fue culpa de ellos. Mi exesposa intentó reconciliarse exactamente una vez en marzo. Apareció en mi oficina con flores y lágrimas, afirmando que había aprendido de sus errores y quería otra oportunidad. Escuché cortésmente durante unos 30 segundos, luego llamé a seguridad para que la acompañaran afuera. Algunos puentes, una vez quemados, no dejan nada más que cenizas. Para abril, estaba saliendo de nuevo. Nada serio al principio, solo recordando cómo se sentía pasar tiempo con alguien que no veía cada interacción como una batalla para ganar o perder.
Luego conocí a alguien en una conferencia de negocios en Denver, una arquitecta con su propia firma, sus propias ambiciones, su propia vida que no requería derribar la mía para sentirse exitosa. Hablamos durante horas sobre nuestro trabajo, nuestras metas, nuestras experiencias. Sin juegos, sin agendas ocultas, sin grabaciones necesarias. Se mudó el mes pasado, no porque necesitara mi apoyo financiero, sino porque realmente disfrutábamos construyendo algo juntos. Ayer, organizamos nuestra primera cena. Amigos del trabajo, vecinos, incluso su exmarido y su nueva novia aparecieron. Todos se llevaron bien, todos contribuyeron a la conversación, todos se fueron felices. Fue exactamente el tipo de velada que había tratado de crear con mi exesposa durante años, pero nunca pude porque ella estaba demasiado ocupada llevando la cuenta para disfrutar del juego. Mientras estaba sentado allí con mi café, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abuela. Orgullosa de ti por elegir la felicidad sobre la familiaridad. Algunas personas pasan toda su vida en malas situaciones porque el cambio da miedo. Tú elegiste mejor. Ella tenía razón. La parte más aterradora no había sido terminar mi matrimonio. Había sido admitir que alguien a quien amaba había estado trabajando activamente en contra de mis mejores intereses durante meses. Pero una vez que enfrenté esa verdad, todo lo demás se volvió simple. Mi exesposa me enseñó que la confianza, una vez rota por el engaño sistemático, no se puede reparar con disculpas y promesas. Me enseñó que algunas personas ven el matrimonio como un juego para ganar, en lugar de una asociación para construir. Lo más importante es que me enseñó lo que realmente merecía en una relación, alguien que celebre mi éxito en lugar de resentirlo. Alguien que comunique los problemas en lugar de usarlos como armas. Alguien que vea nuestro matrimonio como algo para proteger, no algo para explotar. Encontré a esa persona. Y cada día me despierto agradecido por esa cena de acción de gracias cuando mi exesposa finalmente dijo la verdad sobre quién era realmente. A veces, lo peor que alguien puede hacerte resulta ser el mejor regalo que podrían darte, libertad para encontrar algo real. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.